adolescentes que, que después de un cuadro viral, eh, después de un cuadro viral, presentan eh, un exantema tipo purpúrico que va de la parte de los glúteos, muslo, la parte de la pierna, la parte posterior, ¿no? Son lesiones bien localizadas, que eso no lo vamos a tocar porque no es en sí lo más frecuente que vemos en pediatría. Ahora, otro tipo de síndrome purpúrico tenemos la diatesis hemorrágica de origen plasmático o alteraciones en la coagulación. Realmente en este caso se produce como una consecuencia de un fallo a la hemostasia de manera secundaria. En laboratorio vamos a encontrar que el número de plaquetas se encuentra dentro de los límites normales. Estarán alterados estudios sobre todo que evalúen las vías que van a participar en el factor que podría estar alterado, excepto en el déficit del factor. No escucho bien. ¿Pueden apagar los micrófonos? Ya. Acá tenemos, por ejemplo, las diatesis hemorrágicas de origen plasmático o alteraciones de la coagulación. Pueden ser de tipo hereditaria o adquirida. Y acá está mencionada las tipos hereditarias, las hemofilias y las adquiridas. Quizás una de las más frecuentes es el déficit de vitamina K, sobre todo en pacientes recién nacidos, generando una coagulopatía de recién nacido. En pacientes pediátricos asociados a cuadros infecciosos puede darse una coagulación intravascular diseminada, también en pacientes con hepatopatías, nefropatías o neoplasias como un síndrome paraneoplásico pueden debutar con una diatesis hemorrágica, pero de origen plasmático. Ahora, hay que recordar sobre todo esto en pediatría, que las causas más frecuentes de púrpura van a ser los traumatismos, generalmente en niños pequeños, sanos. Estas lesiones están ubicadas desde la rodilla para abajo porque son las zonas de mayor fricción y que se encuentran en mayor exposición ante las actividades que realizan estos pequeños. Y si uno se puede preocupar, la mamá o el papá, y le toma un examen, un hemograma va a salir normal porque son causadas por traumatismos. Las otras causas que lo vamos a ver más adelante son las de tipos de infecciosas, de este tipo de infecciosas, secundario a una infección, que es el PTI, y las púrpuras de tipo inmunológicas, asociadas también a cuadros que desencadenan después de un cuadro viral, lesiones purpúricas, ¿no? Ahora, el diagnóstico de sospecha de un trastorno de la hemostasia. En realidad, ante un niño que presenta estas lesiones purpúricas, se realizará en primera instancia una valoración sistemática y rigurosa que va a determinar qué pacientes van a requerir o no pruebas complementarias. Los datos claves para valorar a un paciente siempre va a ser la anamnesis, la exploración clínica y las pruebas de laboratorio en un porcentaje pequeño para poder confirmar nuestro diagnóstico. Esto quiere decir que con la anamnesis y la exploración física vamos a tener quizás el 90% del diagnóstico y simplemente las pruebas de laboratorio van a complementar o ratificar nuestro diagnóstico. La fiebre realmente es un dato fundamental y constituye a la vez un signo de alerta. Su ausencia nos hará dudar de la etiología infecciosa, aunque no siempre la va a excluir. Eso es importante tenerlo presente. Las lesiones generalmente van a ser petequias puntiformes, que pueden estar aisladas o agrupadas. Se localizan generalmente por encima de la línea intermamilar y son estables, o sea, no desaparecen y vuelven a aparecer. Son estables y constantes. Ahora, el diagnóstico de sospecha de un trastorno de la hemostasia, siempre es importante valorar los signos y síntomas de alerta frente a un paciente que presenta un síndrome purpúrico, porque nos puede estar orientando a una sepsis que se está complicando ya con un trastorno de la coagulación, conocida como el SID. Un paciente obviamente que está luce séptico, ya eso se ha revisado en las clases previas, que significa un paciente que está con alteración del trastorno de sensorio, es hipotenso, tiene un llenado capilar mayor de 2 segundos, además una alteración del patrón respiratorio,
Entonces, un paciente con sepsis más síndrome purpúrico nos hace pensar que estamos entrando probablemente a un trastorno de la coagulación. Por lo tanto, podríamos estar frente a un SID que ensombrece totalmente el pronóstico. La otra causa también que nos puede alertar son pacientes con lesiones hemorrágicas equimóticas rápidamente progresivas, con distribución generalizada. Un paciente con signos meningios nos tiene que hacer pensar que posiblemente podríamos estar frente a una enfermedad meningocócica invasiva. Las lesiones micropetequiales que se localizan en el tercio superior del tronco, cara y cuello, y por aumento de la presión intravascular en el territorio de la vena cava superior, nos puede estar diciendo que podríamos estar frente a un cuadro de síndrome de vena cava superior, que también es un signo de alerta. Ahora, en este cuadro tenemos un diagnóstico diferencial que nos va a hacer pensar si estamos frente a coagulopatías o trombopatías y vasculopatías. ¿Qué es lo que prima? Por ejemplo, en las trombopatías y vasculopatías, las lesiones hemorrágicas se van a manifestar como petequias y púrpuras superficiales, que pueden ser pequeñas y múltiples, pueden presentar epístasis, gingivorragias y menorragias. A diferencia de las coagulopatías, acá las hemorragias realmente son profundas, puede haber hemartrosis, equimosis grandes y aisladas. Acá las petequias son muy raras. Entonces hay una gran diferencia entre trombopatías y coagulopatías. El volumen de sangrado es pequeño en una trombopatía, siendo los hematomas realmente infrecuentes, a diferencia de las coagulopatías, donde el volumen de sangrado puede ser moderado o importante. En las trombopatías y vasculopatías, los cortes superficiales ocasionan un sangrado que puede ser profuso y prolongado, a diferencia de las coagulopatías, donde las abrasiones y cortes superficiales, el sangrado va a ser mínimo. En cortes profundos y extracciones dentales, en caso de las trombopatías, la hemorragia se inicia inmediatamente y se controla con una presión local, a diferencia de las coagulopatías, donde las extracciones o cortes profundos, la hemorragia puede iniciarse posteriormente, más o menos a las 3 a 5 horas, y ni siquiera es controlado con una presión local. Estamos ahí frente a una coagulopatía. Las hemorragias espontáneas son superficiales, pequeñas y de localización múltiple. A diferencia de las coagulopatías, estas hemorragias pueden ser espontáneas, son una o varias, o sea, hematomas profundos, extensos o hemartrosis. La historia familiar en una trombopatía y vasculopatía realmente es muy rara, a diferencia de una coagulopatía, donde es frecuente una historia familiar de sangrado. Entonces vemos las grandes diferencias cuando estamos frente a trombopatías y vasculopatías y pacientes que tienen solamente alteración, una coagulopatía. Este es un cuadro que quizás le puede ayudar en un síndrome purpúrico. Vemos en un primer momento que la anamnesis y la exploración física es muy importante, y las pruebas complementarias solo, como su nombre dice, complementan nuestro diagnóstico, no nos definen. Por lo tanto, paciente con síndrome purpúrico, ustedes inmediatamente lo ven por la puerta de emergencia y ya ustedes piensan que con semograma le hacen el diagnóstico. No, sirve solo para complementar lo que estamos nosotros pensando, haciendo una buena anamnesis, una buena exploración del examen físico, podemos llegar al diagnóstico. ¿Ok? Y la fiebre también es importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente no tiene fiebre y tiene un síndrome purpúrico? Puede estar frente a una alteración de la coagulación, puede ser un problema vascular o puede ser por alteraciones plaquetarias. Pero si tiene fiebre, tiene síntomas y signos de alerta, estamos, por ejemplo, enfrente a una equimosis progresiva, más de 2 milímetros generalizada, alteración del estado general, o sea, nos hablan de sepsis, un paciente con PCR elevado, pues estamos probablemente en un paciente con una sepsis, una coagulación intravascular diseminada o una enfermedad meningocócica invasiva. Entonces es un signo de alerta. Síndrome purpúrico con fiebre que tiene signos de alerta es una emergencia. Si el paciente tiene fiebre, pero no tiene signos de alerta, quizás las petequias son menos de 2 milímetros, son estables, aisladas o agrupadas, pensaré que podría ser un cuadro de tipo viral, asociado pues a virus, enterovirus,
citomegalovirus, virus respiratorios, sarampión atípico, una varicela hemorrágica. A diferencia, si tengo un paciente que viene con un síndrome purpúrico y no tiene fiebre, quizás la causa más frecuente van a ser las de tipo plaquetarias. ¿Qué causas? La trombocitopenia de tipo inmune, ¿no? Tener esto en cuenta. Y acá les dejo las otras que se pueden presentar, ¿no? Entonces, el análisis de laboratorio que pedirían a un paciente con un síndrome purpúrico, pues sería su hemograma, su bioquímica, recuento plaquetario y pruebas de coagulación, que están alteradas en los déficits graves, más o menos en un 90-95%, pero pueden estar normales en déficits leves. Por lo tanto, como vuelvo a repetir, el diagnóstico ante un síndrome purpúrico se da por exploración, la anamnesis y la exploración física. Digamos que el hemograma o los resultados que tengan de los análisis complementarios no va a definir el diagnóstico. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, lo que les he estado mencionando, estudio diagnóstico del síndrome purpúrico. En la anamnesis ustedes ya han aprendido a hacer una historia clínica. Siempre tiene que ser una historia clínica prolija, una historia clínica donde sea dirigida, sí, pero también sea una anamnesis que saquen datos contributorios relacionados al cuadro del paciente. Por ejemplo, en la anamnesis, en pacientes con síndrome purpúrico, hay que explorar antecedentes familiares, si hay historia de sangrados previos de ese pequeño, si hay historias quizás en el hermanito, en la mamá o el papá, para poder saber más o menos frente a qué estamos. Antecedentes personales también es importante, de pronto se ha caído, ¿no? O ha tenido una infección, ¿no? Es muy importante, si ha ingerido medicamentos también, por ejemplo, el uso de aspirina puede producir alteración de las plaquetas, ¿no? Por eso es importante la historia clínica, la anamnesis que ustedes hagan. La exploración física, ya hemos visto las definiciones que se diferencia una petequia, una púrpura, una equimosis, de acuerdo al tamaño. Entonces ustedes en su exploración física van a poder describir frente a qué tipo de lesión purpúrica estamos. Es importante medir la temperatura corporal y reconocer si estamos frente a pacientes con signos de alerta si tiene fiebre. Estamos frente a sepsis, una SID o una enfermedad invasiva meningocócica. Siempre es importante buscar signos que puedan asociarse con la enfermedad, buscar visceromegalia, explorar bien el abdomen, descubrir hepatoespleno, megalia, descubrir adenopatías que nos puedan estar orientando a otro tipo de cuadro, que el paciente esté pálido o hay afectación de las articulaciones, por ejemplo, como una hemartrosis, nos puede estar haciendo pensar más en un problema más del factores de déficit de factores de la coagulación que en sí una plaquetopenia. El fondo de ojo es importante para descartar hemorragias retinianas. Las pruebas complementarias que pueden solicitar, pues hemos hablado del hemograma completo, puede ser también un frotis, ¿no? Si es que por ahí lo tienen a la mano, pueden pedir un CUMS directo también. En la bioquímica general siempre se debe incluir el perfil hepático, renal, LDH, ácido úrico, PCR, por ahí descartar una infección. Despacio. Test de exploración de la coagulación ya son exámenes quizás un poco más sofisticados que en realidad en primera instancia no se realiza en un paciente con un síndrome purpúrico, ¿no? Generalmente no se solicita de primera instancia, lo que generalmente se pide es un hemograma completo. Ni siquiera una lámina periférica se pide de primera instancia, pero bueno, es importante también tenerlo presente. En la bioquímica sí es importante ver PCR, si pueden pedir un PCT, que es una procalcitonina, también es importante. Si es un paciente que viene con fiebre, que viene con síndrome purpúrico, pues a él sí le pediré también su perfil de coagulación, su hemograma, su PCT, su PCR, le pediré hemocultivos, pensando que este paciente puede estar entrando en una sepsis con un trastorno de la coagulación. Si hay dudas también y el paciente está estable, si palparon ahí una visceromegalia, también sería importante una ecografía abdominal, ¿no? Si tiene signos de alerta que nos hablan de un síndrome de vena cava superior, en niños sería importante una radiografía de tórax, no vaya a ser por ahí un síndrome de mediastino, un timoma que podría estar ahí también generando este síndrome purpúrico.
Dentro de la de pediatría, una de las infecciones más frecuentes asociadas al síndrome purpúrico y que lo van a ver frecuentemente, probablemente en su internado, es la trombocitopenia inmune primaria. Esta trombocitopenia es uno de los trastornos hematológicos más frecuentes en la población infantil y la adolescencia en realidad no es tan frecuente, generalmente el pico de edad es de 2 a 8 años de edad. Hemos visto que el corte para hablar de un PTI es menor a 100.000 recuentos de plaqueta en sangre, a pesar de que se considere en sí una enfermedad benigna, de pronóstico bueno, puede en el 30% de los niños ser una enfermedad de curso prolongado y entre el 5 y 10% podrían desarrollar una enfermedad de tipo refractaria grave. Es importante que en este caso, si no sé si no estuvieron todos, que más adelante vamos a volver a tocar el caso clínico de una paciente, es frecuente que siempre venga el antecedente o tengamos el antecedente que el niño presenta un síndrome purpúrico, Bueno, Manolín, por vete, vete, decirlo de ¿qué esa hace? forma, llega a la emergencia y fiebre, ¿Cómo y uno corres? cuando le empieza a hacer la anamnesis, cuando empieza a hacer la anamnesis, tenemos el antecedente de que ha tenido un proceso infeccioso de tipo Oh, vírico Manolín, vete, base, o fe, que ha no tengo tenido una mano. Vete, base, vete, inmunización base. con vacunas vivas unas semanas previas. Entonces eso nos hace más, nos lleva a pensar que podemos estar frente a una trombocitopenia inmune primaria. Ahora, la clasificación diagnóstica según el tipo de evolución, esto es importante también que lo tengan presente. Esto es muy importante para nosotros los pediatras, es reconocer frente a qué tipo de PTI estamos. Estamos un PTI de reciente diagnóstico, quizás es la mayoría de pacientes, con generalmente menos de 3 meses de evolución de púrpura, y PTI persistente, hablamos un paciente que tiene este síndrome purpúrico que va y viene dentro de un lapso de 3 meses a un año desde el diagnóstico. Y la PTI crónica generalmente es un paciente que tiene el síndrome purpúrico que cada vez que se resfría, es un cuadro diarreico o por ahí se enfermó, se descompensa y aparece de nuevo esta plaquetopenia con el síndrome purpúrico. Más de un año de evolución, hablamos de una PTI de tipo crónica. Entonces, es importante también que tengan presente este tipo de clasificación cuando hablamos de PTI, es según la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, tenemos nosotros que el paciente le damos, diagnosticamos que estamos frente a un PTI y le damos el tratamiento que lo vamos a ver más adelante, es la primera línea de tratamiento y el paciente no responde. En este caso, hablamos de un paciente que no tiene respuesta al tratamiento cuando el recuento plaquetario es menor a 30.000 o el incremento es inferior a 2 veces la cifra basal o presenta síntomas hemorrágicos. Y la cifra de plaquetas debe ser determinada en 2 ocasiones, debe ser, debe ser, debe ser determinada en 2 ocasiones separadas al menos un día. Es importante tenerlo en cuenta en pacientes que reciben ya tratamiento para PTI. Y la corticodependencia, o sea, quiere decir que el paciente requiere dosis repetidas o mantenidas de los glucocorticoides para poder tener un recuento plaquetario mayor a 30.000 o evitar de esa manera la hemorragia. Entonces vemos el escenario. Tenemos un paciente que no responde al tratamiento y tenemos un paciente que depende más bien del tratamiento para tener un recuento mayor de 30.000 de plaquetas. Otra forma de poder clasificarlas es si estamos frente a una PTI severa o una PTI refractaria. La PTI severa son pacientes con hemorragia clínicamente relevante, definida como la hemorragia que en su presentación indica la necesidad de requerir tratamiento, o bien la aparición de un nuevo episodio hemorrágico que precisa tratamientos adicionales o incremento de la dosis del tratamiento que es actual. Entonces, eso hablamos de un PTI severo. Y PTI refractario, consideramos PTI refractaria cuando no ha respondido al tratamiento de tercera línea. Van a poder entender mejor cuando revisemos tratamiento, el tratamiento de primera línea, qué es lo que generalmente se ofrece. De segunda y tercera línea, la verdad, no se ofrece, al menos en nuestra institución, en muy pocos casos. La mayoría recibe la primera línea de tratamiento. En cuanto a la fisiopatología del PTI, pues se tiene bien claro que sabemos que se forma un complejo antígeno, no hay una disregulación del sistema inmune humoral, ¿no? Y celular,
y generalmente lo que ocurre es que los linfocitos T citotóxicos se unen a las glicoproteínas que se encuentran en las paredes de las plaquetas, generando un complejo antígeno-anticuerpo, y esto hace que al momento de pasar, por ejemplo, con el vaso, es fagocitado por los macrófagos del vaso y por lo tanto se destruye. Pero otro mecanismo que también se ha estudiado es que estos linfocitos T citotóxicos ingresan a la médula ósea y destruyen, generan una apoptosis del megacariocito. De esa manera no se produce tampoco las plaquetas. Es una de esas dos causas las más relacionadas con el PTI. Ahora, el cuadro clínico, la mayoría de los niños que la padecen generalmente están previamente sanos, presentan un cuadro clínico brusco. Esto es importante que lo tengan presente. Es brusco, de aparición de lesiones purpúricas en piel, que pueden ser petequias, púrpuras y equimosis. Puede asociarse a sangrado de mucosas. Quizás uno de los más frecuentes es la epistaxis, o la mamita dice que se cepilla y sale sangre, ¿no? No siempre hay correlación exacta entre el nivel de plaquetas y las manifestaciones hemorrágicas. Eso es importante también tenerlo en cuenta. En pacientes con recuentos de plaquetas por encima de 50.000, el diagnóstico realmente puede ser incidental porque no presentan sintomatología hemorrágica. Generalmente entre 30.000 y 50.000, el niño puede tener petequias, equimosis, al mínimo trauma. Los enfermos con cifras de plaquetas de 10.000 a 30.000 son quienes presentan hemorragias Un espontáneas momento, y son a apaga el los que debemos monitor, tener más vigilancia. es un ¿Por qué? Porque la error. complicación más frecuente con un nivel de plaquetas de 10.000 a 30.000 van a ser las hemorragias de tipo intracraneal, que en realidad no ocurre con frecuencia, pero sí hemos tenido casos así. Está reportado en un 0.1 a 0.5% de los casos. Además de ello, existen factores de riesgo de hemorragia grave. Un paciente con un traumatismo craneal, politraumatismo previo, tratamiento con antiagregantes hasta 7 a 10 días antes, pacientes con hematuria y coexistencias de diatesis hemorrágica, o sea, pacientes con vasculitis o coagulopatías previas, ¿no? Que nos pueden hacer estos cuadros severos de hemorragia, ¿no? Intracraneal. El diagnóstico, recordar que el PTI es un diagnóstico de exclusión. Primero trato de encontrar las causas, en este caso secundarias, y una vez que ya encontré, le hice toda la analítica, todos los exámenes, y no encontré otra causa, entonces estamos frente a un PTI. La evaluación básica inicial debe incluir una buena historia clínica, un buen examen físico, un hemograma completo con extensión de sangre periférica. Es lo mínimo que se necesita para el diagnóstico de PTI. Acá tenemos, por ejemplo, el estudio básico inicial frente a un PTI, hemograma con reticulocitos, su frotis sanguíneo, su grupo, su bioquímica, quizás hasta por acá hasta PCR, ¿no? Lo demás, podría ser también un perfil de coagulación, lo demás quizás no es tan relevante o no se pide de rutina, ¿no? Estudios complementarios también, en este caso, si quieren descartar otro tipo de causas autoinmunes, podría tomarse, pero pues, que tomen un hemograma con reticulocitos, una lámina periférica, grupo, bioquímica, su PCR, su perfil de coagulación, está bien. Ahora, el tratamiento. El tratamiento de primera línea para pacientes con PTI va a ser prednisona, vía oral o metilprednisolona intravenoso. No voy a ahondar mucho en dosis, cómo se administra, simplemente ustedes tienen que saber, como primera línea de tratamiento, primero corticoides, prednisona vía oral, normalmente se da prednisona vía oral a todos los casos de PTI, en, en casos selectos se le da metilprednisolona. Y el paciente que no responde a corticoides se le va a dar una dosis de inmunoglobulina. Son esos dos tratamientos de primera línea. Generalmente todos los pacientes que tenemos en la institución donde laboro, que es el Revaliati, usamos este tipo de manejo, tratamiento de primera línea. El tratamiento de segunda y tercera línea no lo usamos, al menos en pediatría no, quizás con un paciente con un PTI refractario y pasa hematología, dentro de su protocolo está el manejo de dexametasona, inmunoglobulina anti-D, o una esplenectomía, ¿no? Pero ustedes tienen que saber que el tratamiento de primera línea en un PTI es prednisona e inmunoglobulina, o sea, corticoides e inmunoglobulina. Recordemos un poco que el PTI de diagnóstico reciente o persistente con una clínica hemorrágica de riesgo vital que no responde a tratamientos previamente instaurados debe ir a una esplenectomía, o una PTI crónica con urgencia hemorrágica o una cifra de plaquetas que esté persistentemente inferior a 30.000 debe ir a una esplenectomía. No lo usamos con frecuencia, en realidad no es un tratamiento de elección,
Generalmente nos quedamos con la primera línea, pero sí conocer cuáles son los dos criterios para un paciente sea esplenectomizado. Ahora, también se puede usar tratamiento farmacológico, se puede usar en pacientes refractarios, rituximab, que tampoco lo hemos usado. Otros tratamientos en monoterapia o combinada, puede ser aciatioprina, ciclosporina, danazol, ciclofosfamida, en pacientes refractarios a todas las líneas de tratamiento que he mencionado, ¿no? Que es inusual, no suele producirse en pediatría. Entonces acá tenemos el PTI de diagnóstico reciente, recordar un poco si estamos frente a un sangrado activo menor a 30.000 y debe ingresar inmediatamente, se le pone su inmunoglobulina, ¿no? Y se va monitorizando. Si es un paciente que tiene un sangrado cutáneo mucoso, menos de 10.000 de plaquetas y factores de riesgo, también ingresa, se le da prednisona, se le da por 72 horas. Si hay mejoría, vamos a continuar con la prednisona, pero si no, la segunda opción es la inmunoglobulina y acá va saliendo ¿no? lo demás, ¿no? Pero simplemente tienen que saber es esto. Paciente con sospecha o ya tiene la sospecha de un PTI, más de 20.000 de plaquetas, si no tiene factores de riesgo, pues se le da de alta y va al consultorio de hematología. Un paciente que tiene sangrado cutáneo exclusivo y un recuento de plaquetas de 10.000 a 20.000 y sin factores de riesgo, ingresa para observación. Pero un paciente que ya presenta sangrado cutáneo, mucoso, menos de 10.000 de plaquetas y tiene factores de riesgo, debe darse tratamiento. Prednisona 72 horas, si no mejora, pues se le da inmunoglobulinas y si mejora, continúa con prednisona. Generalmente esa es la línea que vemos nosotros, ¿no? Que mejora. Y en casos donde ya hay un sangrado activo, en menos de 30.000 de plaquetas, acá en este caso ingresa al paciente y en primera instancia se le da inmunoglobulina. Si persiste el sangrado activo, de nuevo se le da una prednisona o una segunda dosis de inmunoglobulina. Generalmente se da una segunda dosis de inmunoglobulina. Pero si desaparece, se le hace un control a 72 horas. Si es más de 20.000 las plaquetas, simplemente se observa al paciente. Entonces, el caso clínico que inicié esta presentación, donde teníamos a una niña previamente sana y que bruscamente presenta lesiones purpúricas en cara, tronco y extremidades. Tenía el antecedente que hace una semana había tenido fiebre asociada a un exantema en cara, tronco, que resolvió en 48 horas sin tratamiento. Esto es lo que se ha añadido, se le toma un laboratorio donde tiene una hemoglobina y leucocitos normal y un recuento de plaquetas menos de 14.000. Entonces, esta paciente está catalogada como una púrpura, ¿no? Trombocitopénica inmune, y por lo tanto asociada a un cuadro postviral, ¿no? Que ha sido el desencadenante de probablemente ese mecanismo fisiopatológico inmune que he explicado, ¿no? Generando la destrucción de plaquetas y probablemente tenga un buen pronóstico. Con menos de 14.000, ¿no? Tuvo un leve epictasis. Igual supongo yo que según el fluxograma le habrán dado, pues, como les comentaba, esta pequeña, pues tenía el antecedente que bruscamente había presentado este síndrome purpúrico y que estaba sin fiebre, llega a la emergencia, había tenido un leve sangrado días previos y me imagino que le hacen una buena anamnesis, un examen físico por la edad de la paciente, tenía 6 años, probablemente pues estábamos frente a un PTI y le hacen un examen laboratorial donde encuentran plaquetas en 14.000. Entonces, ante ese escenario, probablemente se le inició su tratamiento con corticoides porque no había factores de riesgo de sangrado, sí tenía menos de 14.000, pero sin factores de riesgo, entonces le inician sus corticoides y mejora. A las 72 horas le vuelven a tomar un hemograma y las plaquetas mejoran. Es importante también tener en cuenta que en pacientes que salen del rango, o sea, si estamos frente a una paciente quizás de 10, 12 años que presenta un síndrome purpúrico y tiene por ahí el antecedente de haber tenido un cuadro viral y presenta este síndrome purpúrico, podría pensar que podría ser un cuadro atípico de un cuadro infeccioso, pero también no descartar las causas inmunológicas. Y en ellas sí sería tributaria pedir, lo más frecuente pues sería AR, ¿no? Artritis reumatoide juvenil, lupus eritematoso sistémico, pedir todo lo que es necesario la batería para descartar una enfermedad reumatológica secundaria. ¿Ya? Bueno, justo ya estaba terminando la exposición y se cortó. Y ahí termina la exposición. No sé si tienen alguna pregunta.
Doctora, Nada. Y bueno, ¿Aló? doctora, Sí, sí, doctora, te ¿me escucho. escucha? Sí, 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 tengo una consulta. dime. El PPI, cuando llega alguna emergencia, por ejemplo, Ujú. ¿cómo lo podríamos diagnosticar? Porque, si mal no me equivoco, es una patología que por más que yo le pase plaquetas, si mal no me equivoco, no va a revertir lo que es necesita corticoterapia de emergencia, creo. No me No, acuerdo bien. lo que pasa es que un PTI, que llega a la emergencia, si el niño realmente no está sangrando, así tenga 10.000 de plaquetas, no es necesario transfundirlo, salvo que tenga factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, este pequeño sí requiere una transfusión de plaquetas, pero lo recomendado es iniciar corticoides. Algunas veces he visto también, o sea, va a depender mucho del médico que reciba el paciente, porque protocolos lamentablemente no hay uno estandarizado, o sea, tenemos bastantes protocolos. Y hay médicos que también en primera instancia ven esas plaquetas en 10.000 y ya le están iniciando inmunoglobulina, porque lo tenemos a la mano, porque si estuviéramos en un hospital tipo MINSA, probablemente iniciaríamos solo corticoides y transfundiríamos plaquetas, pero como es salud cuenta con inmunoglobulina, que ustedes saben que es un medicamento caro, que tiene un costo elevado y no es accesible. Al menos en nuestra institución, que es de salud, sí lo tenemos y me parece que algunas veces lo usan, pero no necesariamente porque esté indicado o porque debería ser. Lo correcto es, si es un paciente sin factores de riesgo, que no tiene un sangrado activo, solo por ahí el síndrome purpúrico, las petequias, simplemente se lo observa y se le inicia corticoides vía oral, ni siquiera endovenoso, y el paciente se hospitaliza. No tendríamos por qué ser tan invasivos de transfundir. Ustedes saben que una transfusión, así sea de plaquetas, también es un riesgo para un paciente previamente sano, ¿no? Salvo que esté en peligro su vida, esté con una hemorragia importante o tenga factores de riesgo, que se ha golpeado la cabeza, tenga un nivel de 10.000 de plaquetas, pues ahí sí tendría que valorar la situación y ver si sería tributario a transfundirle, pero hay que pensar un poco, hay que valorar mucho esa situación, no hay que ser muy invasivos al inicio, ¿no? Estos niños en realidad están caminando con 10.000 de plaquetas y no les pasa nada. Entonces, lo van a ver en su internado, van a ver así, incluso hasta 5.000, ¿ya? Entonces eso lo van a ver en su internado, van a perder el miedo de las plaquetas, cuando las plaquetas están bajas, ¿no? Pero eso es importante valorar el escenario. No sé si alguien más tiene otra consulta. Sí, doctora, una última consulta. ¿Cómo Sí, dime. diferenciaría una púrpura trombocitopénica idiopática de una púrpura trombosis, no, como era? Pues de la PTT, púrpura trombosis, ya no me acuerdo. Bueno, PTI versus qué. PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, algo así. Son No me acuerdo. diferentes mecanismos, o sea, el PTI tiene que ver más que todo con un componente en la fisiopatología inmunológico. La otra patología, el PTT, no es frecuente en pediatría, me parece que es más frecuente en adultos. La verdad que en pediatría no lo vemos, no lo hemos visto. Y me parece que no deberías confundirte ni tenerlo presente, al menos en pediatría. Cuando ya quizás hay veas adultos, quizás ahí lo vas a ver con mayor detalle, pero en pediatría lo que más van a ver es el PTI. O sea, no van a ver otra causa más de trombocitopenias de tipo idiopático, o sea, donde no se encuentra una causa, ¿no? En las otras, la que ha mencionado su compañera, generalmente encuentran una causa asociada, ¿no? A esa púrpura. En este causa de PTI no hay una causa asociada, no existe. Por eso es un diagnóstico de exclusión de tipo idiopático, donde no hay asociado alguna patología. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que, que un virus tipo BCR está ligado al PTI, porque podría ser un montón de virus que podría desencadenar esta reacción inmune y provocar el PTI, ¿no? No sé si alguien más tiene otra consulta. Gracias, doctora. Gracias a ti. Creo que ya nadie más tiene una consulta. Básicamente, chicos, de esta exposición, sé que es mucha información, pero que sepan la definición, diferenciar lo que es petequias,
púrpura con equimosis para que ustedes puedan explicarlo, describirlo en su examen físico, aprender que el síndrome purpúrico está asociado a muchas causas, pero en pediatría lo que más vemos es el PTI, por lo tanto creo que ahí es donde deberían incidir un poco más para revisarlo, para que lo conozcan y les va a servir también para el internado, porque es una de las patologías más frecuentes en pediatría, y recordar los exámenes auxiliares básicos que no son diagnósticos, simplemente son complementarios, teniendo en cuenta que el diagnóstico lo van a hacer en su mayoría por la anamnesis y un buen examen físico. Es importante también reconocer los signos de alerta ante un paciente con síndrome purpúrico y fiebre u otras lesiones que nos puedan estar llevando a un escenario diferente donde tendremos que actuar de manera diferente. La transfusión de plaquetas, que quede claro que no es un manejo para el PTI, lo principal es la primera línea, que son corticoides, y en casos selectos, por decirlo de esta manera, se usa inmunoglobulina. La terapia de segunda y tercera línea, al menos nosotros en pediatría no lo usamos con frecuencia, generalmente quizá eso es un trabajo ya del especialista, del hematólogo pediatra, el cual puede clarificar o seleccionar a los pacientes que van a ser esplenectomizados o van a recibir rituximab, que es un fármaco también muy caro y que se usa también en ciertas situaciones, ¿no? Y recordar también los niveles de plaquetopenia, se está haciendo que el corte sea ahora un poco más bajo, antes era 150.000, ahora es menos de 100.000 para hablar de plaquetopenia, ¿no? Yo creo que esos conceptos son básicos y en los casos clínicos, ese caso clínico es bien representativo del PTI. ¿Ya? Yo creo que terminamos ya la exposición. Les agradezco por entrar el día de hoy, ya que mañana se tenía complicado por lo que estoy de guardia de día. Les agradezco por su tiempo. ¿Ya? Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.